Cuando usted va a sus chequeos médicos anuales, ¿realmente en qué va usted pensando? ¿En buscar realmente que le den un medicamento o en que el médico se siente con usted con calma? Ojalá que así sea, ¿eh? Yo pido porque los médicos primarios tengan tiempo para dedicarle a sus pacientes. Yo sé que el médico está entre muchas cosas a la vez. Sin embargo, hace falta dedicarle un tiempo a los pacientes para explicarles los números más importantes y cómo a través del análisis juntos, en equipo de esos números, se puede ayudar a cambiar estilo de vida y a prevenir enfermedades que no necesariamente necesitan medicamento en un inicio. Se puede revertir la diabetes y la hipertensión arterial con estilo de vida. Y eso se llama prevención. Vamos a hablar por primera vez, y espero que sea la primera de muchas, con el especialista en medicina primaria, el doctor Miguel de Jesús Pérez. Bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias a ti, doctor, por estar aquí con nosotros. Me encanta que un médico venga a hablar no de medicamentos, porque ya usted sabe que aquí en Buena Vida hablamos de prevención, de terapias complementarias, no necesariamente de medicamentos, porque eso es más de lo mismo, ¿verdad? Me encanta que vengas a hablar de prevención. ¿Por qué consideras que es importante? Es súper importante porque aún las personas que son presumiblemente sanas necesitan una evaluación para saber que su estado de salud está completo. Cada persona, aún siendo sana, aún siendo una persona que practica deporte activamente, necesita su evaluación. Su proveedor de salud con un examen físico, con un interrogatorio, más del 90% de lo necesario para saber si el paciente está bien, vía del interrogatorio, de la interacción médico-paciente. Cada persona debe tener su evaluación anual, examen físico, interrogatorio y laboratorio de acuerdo a cada grupo de edades. Esto permite identificar no solo enfermedades, identificar factores de riesgo que pueden ser modificados para evitar enfermedades crónicas y para lograr que el paciente mantenga su estado de salud. Eso es muy importante. Doctor Miguel Pérez, ¿cómo llegaste tú a esa conclusión? Porque cuando nosotros estudiamos medicina, nada más que nos enseñan la enfermedad de órganos y sistemas y los medicamentos. ¿Cómo tú como médico primario, en la consulta diaria, con tanto estrés y tanta exigencia que tienen por muchas áreas, llegaste a la conclusión que es importante educar a tu paciente en la prevención? Este año van a ser 20 años ya de practicar medicina en varios lugares del mundo, practicando en Haití, practicando en Cuba, en Estados Unidos también. Es muy importante ser capaz de hacer el paciente parte de su cuidado de salud. No solamente estar explicándole al paciente, debes tomar una medicina, debes hacer cada cambio, no. Es demostrarle el por qué y el qué, porque él tiene que ser parte para que pueda ser capaz de activamente modificar su estado de salud. Tiene que involucrarse. Nosotros cuando hice la maestría en medicina funcional, medicina integrativa, decimos que el paciente y el médico tienen que lograr hacer un equipo, pero también el médico tiene que entender de qué se trata la prevención, porque hay muchos médicos que todavía no lo entienden y no están entrenados en eso. Es mucho más fácil prevenir que curar. Sale mucho más beneficioso para el paciente hacer cambios en el estilo de vida o ser capaz de tomar alguna acción para evitar enfermarse. Hablemos de la diabetes, ¿verdad? Que es uno de los diagnósticos que más ustedes, los médicos primarios que están en consulta diaria, realizan todos los días. Cuando se realiza ese chequeo anual para ver los números más importantes que tenemos nosotros, de colesterol bueno, de colesterol malo, que así se llama, el LDL, de los niveles de azúcar en sangre, o sea, todos los números que debemos tener en armonía y balanceados. El paciente que está con sobrepeso y que come mal y que tiene obesidad en el abdomen, ese número, me quiero referir hoy a la glucosa, a los niveles de azúcar en sangre, ya se está moviendo y ya tú estás viendo que algo va a pasar ahí, ¿verdad? Existen señales de alerta que van haciendo que el paciente y el proveedor de salud se dé cuenta de que el paciente va evolucionando hacia una prediabetes o una tendencia de tener un aumento de la resistencia de la insulina, lo cual hace que los pacientes tengan un aumento de la glucosa. Ese término que dijiste me encanta. Tendencia a la resistencia a la insulina. Esa es la primera línea. Ahí, en ese momento donde tú ves esos números que no están correctos, que ya ves la resistencia a la insulina, que está a un paso de ser diabético, ¿qué tú le dices a tu paciente? Lo principal es hacer que el paciente esté consciente de que él está en un estado de riesgo que pronto puede llegar a debutar con una diabetes. Y lo segundo es enseñarle cómo él puede modificar ese riesgo para que no llegue
a largo plazo a tener una enfermedad crónica que tiene unas complicaciones que son bien serias para el estado de salud del paciente. Ahí es cuando entra, me encanta lo que has dicho, ahí es cuando entra el equipo con el paciente, porque tú puedes tener muy buenas intenciones, ¿verdad? Y explicarle al paciente, dedicarle el tiempo y decirle, mira, estos números que están aquí, me anuncia que en tu cuerpo hay una desarmonía con una resistencia a la insulina que te va a llevar en algún momento a tenerte que decir el año que viene o dentro de 6 meses eres diabético tipo 2. Ahí es cuando el paciente tiene que entrar. ¿Y qué tiene que hacer el paciente? Número 1, empezar a hacer cambios en su estilo de vida. Número 2, establecer una comunicación directa con su proveedor de salud, lo que permite crear un plan de seguimiento con visitas seleccionadas cada X tiempo para seguir haciendo una evaluación de cómo va cambiando el riesgo de paciente y cómo está el paciente enfocado en cuanto a motivación y actividades en su plan para mejorar su estado de salud. Vamos a pensar positiva en mente y de forma bonita. Ese paciente del cual estamos hablando, que está con sobrepeso en el área de la cintura, grasa acumulada en el abdomen, niveles de glucosa con resistencia a la insulina, te escuchó, te hizo caso, se hace un plan de alimentación, se pone a hacer ejercicios, a caminar todos los días, mejora su alimentación, come menos cantidades, lo ves a los 3 meses. ¿Qué pasa? Si los valores han mejorado, se mantiene una consulta de seguimiento que no sería tan frecuente ya como 3 meses, se puede hacer una evaluación a los 6 meses y si el paciente mantiene controlados sus niveles de riesgo, se puede continuar haciendo una evaluación física anual o si no, se hace frecuente en relación al riesgo del paciente. Y eso en lo que en términos populares podríamos decir que atajaste tempranamente al paciente, lo alertaste, el paciente escuchó, hizo lo que tenía que hacer disciplinadamente en su casa y no necesariamente va a ser diabético. No necesariamente tiene que continuar con una diabetes. Incluso hemos tenido muchos pacientes que son diabéticos, que llegan a estar sin medicina solo manteniendo modificaciones del estilo de vida, porque algo que tiene la diabetes tipo 2, que depende de la resistencia periférica de la insulina, es que si se modifican los factores que influyen en este aumento de la resistencia de la insulina, el paciente puede estar incluso sin las medicinas necesarias solo para controlar los niveles de azúcar. Hablemos de la otra cara de la moneda. El paciente con sobrepeso, con mucho sobrepeso, con caderas anchas, glúteos grandes, abdomen de este tamaño, mujer u hombre, que cada vez que lo ves tiene los niveles más descontrolados de glucosa en sangre, es indisciplinado, no toma los medicamentos, come pastelitos de guayaba todos los días. Ese desorden que sabemos que muchos pacientes tienen, ¿cuáles son las consecuencias? Este paciente eventualmente va a evolucionar hacia un diagnóstico de diabetes tipo 2, que depende mucho de la resistencia a la insulina, la obesidad, y eso acarrea un grupo de complicaciones. Este paciente necesariamente debe verse cada 3 meses para hacer su monitoreo de la hemoglobina A1C, que es la que me da el criterio de control de la diabetes, y aunque su diabetes ya esté controlada, va a tener que tomar necesariamente de por vida un grupo de medicamentos que hacen que él tenga que mantener controlados ciertos factores que pueden empeorar y llevar hasta complicaciones. En caso de no adquirir control, hay complicaciones bien serias como la polineuropatía diabética, la enfermedad vascular periférica en la diabetes, que son complicaciones que llevan a una decadencia en el estilo y la calidad de vida del paciente. Gracias, doctor Miguel Pérez. Muchas gracias por acompañarnos. Un placer. Espero que la hayas pasado bien. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarnos. Y que vengas de nuevo. Un placer. ¿Se da cuenta por qué usted tiene que hacer un equipo con su médico? Porque el médico le indica, el médico le previene de lo que va a suceder, pero si usted no coopera, no podemos hacer mucho. Ahí lo dejo en sus manos. En sus manos está realmente la decisión de su salud. Es usted el que tiene que ser proactivamente activo para prevenir diagnóstico o si ya tiene el diagnóstico, eliminarlo. Sí se puede hacer.